Bienvenido a Alma Ritual, un espacio dedicado a la introspección, al crecimiento del espíritu y al estudio de las enseñanzas que han guiado a grandes buscadores a lo largo de la historia. El audio que escucharás a continuación es una narración con fines educativos, filosóficos y formativos, creada para compartir y preservar obras que han marcado el camino del pensamiento humano. El contenido original pertenece a Meditaciones, escrito por Marco Aurelio, último de los 5 buenos emperadores de Roma y una de las figuras más importantes del estoicismo. Meditaciones es una obra clásica de dominio público, compuesta por reflexiones personales que Marco Aurelio escribió para sí mismo mientras gobernaba, enfrentaba guerras, pérdidas y desafíos profundos. Estas palabras han acompañado a generaciones enteras en su búsqueda de serenidad, virtud y fortaleza interior. En Alma Ritual, narramos libros que consideramos valiosos para el alma, textos que elevan la conciencia, inspiran el carácter y fortalecen la relación con uno mismo. Nuestro propósito es ofrecerte un espacio seguro donde puedas escuchar, reflexionar y transformar tu vida a través del conocimiento. Te invitamos a disfrutar este libro no solo con la mente, sino también con el corazón. Que cada enseñanza despierte en ti la claridad, la paz y la disciplina interior que hicieron de Marco Aurelio un ejemplo eterno de liderazgo, humildad y sabiduría. Ahora, abre tu corazón y permite que estas meditaciones te acompañen en tu propio camino de evolución. 1. Con el ejemplo de mi abuelo Vero, aprendí la actitud positiva, libre de la tendencia a irritarme fácilmente. 2. Por los recuerdos que hay de mi padre, aprendí a ser prudente y firme. 3. Mi madre me enseñó a respetar la religión, a ser generoso y dar a manos llenas, y no solo evitar hacer daño, inclusive repudiar la sola idea. Por ella, también, fui criado para llevar una vida sencilla, alejada de los conocidos lujos de los ricos. 4. A mi bisabuelo debo agradecerle por haber sido educado en casa con grandes maestros y aprender que se debe invertir en el aprendizaje sin limitaciones. 5. De mi preceptor aprendí a no tomar partido en las contiendas. Él me enseñó a hacer las cosas por mí mismo cuando hace falta, a soportar el cansancio y las dificultades y no dar tanto peso a las necesidades personales. 6. De Diogneto aprendí a no perseguir metas vanas ni dejar que desvíen mi camino hechiceros y farsantes, a no criar codornices para peleas ni desperdiciar mi tiempo en distracciones. Diogneto me enseñó a aceptar la libertad y la simpleza de los demás y a dedicarme a la filosofía. También me educó sobre Baquio, Tandasis y Marciano. En mi niñez me instó para trabajar en mí mismo a través de la escritura de diálogos. Me hizo preferir un catre cubierto por la piel de un animal antes que una cama elegante y poner en práctica las disciplinas griegas. 7. Junio Rústico, filósofo estoico, fue quien despertó en mí el deseo de vivir con rectitud y ser mejor. Él evitó que yo me perdiera en la vanidad de los sofistas, y fue su ejercicio quien templó mi carácter como un aprendiz de las artes retóricas. Me enseñó a escribir cartas con un estilo simple y sin florituras, como la que le envió a mi madre desde Sinuea. Como él me instruyó, me reconcilié fácilmente con los que obraron mal y me ofendieron. Y del mismo maestro aprendí a leer con toda mi atención, a no aceptar opiniones superficiales ni estar de acuerdo de inmediato con quienes parecen hablar por hablar. Y finalmente, él me obsequió su copia con las Memorias de Epicteto. 8. Apolonio me enseñó a darle libertad a mi mente y no dejar que nada la esclavice, a ignorar cualquier cosa por más mínima que no provenga de la razón. Me enseñó también a mantener la ecuanimidad aunque enfrente un gran dolor, la pérdida de un hijo o una larga enfermedad. De su ejemplo, aprendí que un hombre puede ser riguroso, pero también alegre cuando así lo requiere la ocasión, a mantener la tranquilidad a pesar de los tetragudos e impertinentes de sus alumnos. Sus métodos de enseñanza transmitían una alegría muy especial que podía pasar desapercibida porque no se vanagloriaba de ello,
considerando solo de las cosas menos relevantes de sí mismo. Este gran hombre me compartió el verdadero secreto para aceptar un favor sin sentirme inferior ni ser ingrato con mi amigo. 9. El filósofo Sexto de Queronea me enseñó el buen humor y me mostró la manera de gobernar el hogar como un buen padre. También hizo que la naturaleza y la razón fueran mis pilares. De él aprendí a mostrar una dignidad muy grande ante las dificultades, a comprender y perdonar las circunstancias de mis amigos para que no se enfadaran, a tolerar a los ignorantes y necios, siendo amable y servicial con todos, hacer que la conversación fuera más fascinante que aduladora y al mismo tiempo inspirar a los demás un gran respeto. Las pláticas con este filósofo me ayudaron a crear un plan claro, certero y metódico para la vida y la conducta, sin mostrar la más mínima señal de rabia ni alguna otra emoción perturbadora, permaneciendo pacífico, ecuánime y cariñoso. Además, me dejó ver en él a un hombre que podía mostrar sus buenas intenciones sin escándalo ni faramalla, y a tener un amplio conocimiento sin vanidad ni ostentación. 10. Alejandro, el gramático, me enseñó a no ser duramente crítico con las palabras, ni culpar a las personas por sus errores al hablar o escribir. En vez de eso, me sugirió corregirlos diciendo yo lo mismo de la forma correcta, ya sea como respuesta, confirmación, pregunta o de alguna otra manera indirecta en la que pudiera aplicar la corrección. 11. El orador Frontón me enseñó que la envidia, los engaños y la hipocresía son las características de la tiranía, y que aquellos a los que llamamos eupátridas no suelen albergar sentimientos paternales. 12. Alejandro, el platónico, me aconsejó que, cuando no sea necesario, no debo decirle a nadie que estoy ocupado, y no usar el trabajo como una excusa para negarme a alimentar las relaciones sociales con los que me rodean. 13. Del filósofo Catulo aprendí a no desdeñar a un amigo por hacer señalamientos, aunque en ocasiones su forma me influyera y me confundiera. Aprendí a aceptar correcciones con humildad, no evitar aclarar dudas y, por el contrario, arreglar las cosas. Aprendí que, como Domicio y Atenódoto, siempre debo hablar bien de los que se encargaron de mi educación y amar profundamente a mis hijos. 14. A Severo, filósofo peripatético, le debo el amor que tengo a mi familia, a la justicia y a la verdad. Haber conocido a Catón, Bruto, Traseas, Elvidio y Dión, y me dio la idea de una comunidad igualitaria, con equidad de derechos y libertad de expresión, y una monarquía donde la libertad del súbdito sea una prioridad. Además, le debo que no debía creerme sabio sin fundamento, sino ser un fiel admirador de la filosofía y el aprendizaje, que un hombre debe ser generoso y servicial, cultivar el optimismo y confiar en el cariño de sus amigos, no disimular el desagrado hacia quien lo merece, y ser claro respecto a lo que se espera y desea con los amigos. 15. De mi maestro, Claudio Máximo, aprendí el autocontrol y la mesura, a mantener un buen ánimo durante la enfermedad y el infortunio, a ser modesto, amable y comportarme con dignidad, a cumplir las tareas en cuanto se presentan, sin demoras ni quejas. Él decía lo que pensaba y la gente le tenía confianza, porque actuaba con buena intención. Alcanzó esa grandeza mental al no asombrarse ni impactarse con cualquier cosa, no apresurarse ni aplazar demasiado sus planes, sin desconcertarse, abatirse o fingir amabilidad, no enfurecerse ni albergar sospechas, pero al contrario, siempre dispuesto a hacer el bien, pero sobre todo a hablar con la verdad. Todo eso lo hizo siendo un hombre recto y correcto, sin la necesidad de haber tenido que ser corregido. Nadie se sentía superior ni menospreciado por él, aunque tampoco se sentían autorizados a actuar por encima de él. Encima de todo, era agradable. 16. En mi padre adoptivo vi un carácter manso y tranquilo, con gran firmeza en las decisiones que tomaba a conciencia, a prueba de vanidad y de la fama aparente.
De él, un príncipe podría aprender a amar el trabajo, la acción y a ser constante. Disposición a escuchar cualquier propuesta que pudiera ayudar a la sociedad y dar a cada uno lo que le corresponde. Distinguir los momentos y circunstancias para el rigor o la flexibilidad. Eliminar las relaciones con jóvenes. A no meterse en cuestiones de Estado y mandatos, y dejar que la gente lo visitara libremente, pues cuando tenía eventos o viajes, ningún hombre caía de su gracia si no podía acompañarlo. A debatir de buena gana y a profundidad, sosteniendo las decisiones tomadas sin abandonar el tema ni quedarse con las primeras impresiones. Ser un amigo constante, ni abrumador ni asfixiante. A siempre estar satisfecho y alegre. Reflexionar sobre el futuro y actuar en consecuencia. A no ignorar ni las más mínimas preocupaciones, pero atenderlas sin prisa y sin pena. Aprendí a silenciar las ovaciones y las alabanzas, a tener los recursos públicos en orden, a ser austero en sus gastos, ignorando las burlas por sus esfuerzos, a no adorar a los dioses de las supersticiones, a no ganarse las gracias del pueblo ni por halagos, mantenerse sobrio y firme en toda ocasión, con decoro y sin torcer o reajustar las normas. Disfrutar vasta y plenamente de la fortuna soberana, sin pena ni sufrir ante su pérdida, y a comportarse sin que nadie pudiera acusarlo de sofistería, ridiculez o de ser pedante. No, él era una persona madura y perfecta, guiada por la dulce indulgencia, calificada para gobernarse a sí mismo y a los demás. Por quienes realmente eran filósofos sentía un gran aprecio, pero no despreciaba a los que no lo eran, aunque tampoco se dejaba guiar por ellos. En las conversaciones era condescendiente, amable y agradable, pero no excesiva ni abrumadoramente. Su salud no era algo que lo angustiara, como a quien le obsesiona la vida o su apariencia física. Aún así, cuidaba su cuerpo. Rara vez necesitaba los cuidados médicos. Además, nunca envidió ni intentó humillar a ninguna eminencia en las ciencias o las artes. Al contrario, siempre los apoyó y fue promotor de sus nombres. Seguía los usos y costumbres en todos sus actos, sin obsesionarse con ello. Su humor no era volátil, sino constante en todo momento y lugar. Y lo vi, tras una fuerte crisis de cefalea, volver a sus asuntos con la misma frescura y vigor de antes. Guardaba pocos secretos y siempre eran asuntos del gobierno. Era moderado y frugal en eventos, espacios públicos, festejos y demás, pues la popularidad no le importaba tanto como actuar correctamente. No solía bañarse a deshoras, ni se fascinaba con la elegancia de los espacios. No se obsesionaba con la comida ni el lujo, ni por el aspecto de sus empleados. Su vestimenta era la del Orio, su casa de descanso en la costa. En Lanubio pasaba la mayor parte del tiempo en túnica, y en Túsculo raramente se ponía una capa sin excusarse. En general, no había nada de dureza, falta de modestia o desesperación en su carácter. Parecía que jamás se complicaba ni padecía estando al mando. Las cosas se hacían tranquilamente y sin sobresaltos, pero al mismo tiempo sin confusiones, con gran orden, firmeza y claridad. A veces citaba a Sócrates, pero era dueño de sí mismo. Podía tomar o dejar las comodidades cuya ausencia suele inquietar o irritar a la mayoría de las personas. Su fortaleza mezclada con su sobriedad son pruebas de un alma enorme y una virtud inexpugnable, tal como lo demostró durante la enfermedad de Máximo. 17. Debo agradecerles a los dioses que mis abuelos, padres, hermana, maestros, familiares, amigos y servidores fueron en su mayoría personas de bien y nunca les causé daño o les fallé, pese a que en algunas ocasiones pude haberlo hecho. Pero por la grandeza de los dioses no encontré provocaciones que revelaran mis debilidades. Fue también por su providencia que mi infancia no siguió a cargo de la concubina de mi abuelo, que conservé la flor de mi juventud, que estuve bajo las órdenes de un emperador, mi padre, y él me crió, con la capacidad para alejarme de la vanidad y convencerme de que es posible vivir en un palacio sin la ceremonia de los guardias,